so we can break apart the Enlaces intramoleculares. Las fuerzas intramoleculares son aquellas que mantienen junto a los átomos que forman una molécula. Generalmente son enlaces fuertes. Estas estabilizan a las moléculas. Tenemos básicamente de tres tipos: el enlace iónico, el covalente y el metálico. El enlace covalente ocurre cuando dos átomos comparten electrones pertenecientes de su capa más superficial. Existe el simple, doble, triple y dativo. Simple: los átomos enlazados comparten un par de electrones de su última capa. Doble: los átomos enlazados aportan 2 electrones cada uno. Triple: en este caso los átomos enlazados aportan 3 pares de electrones. Y el dativo: un tipo de enlace covalente en el que solo uno aporta 2 electrones y el otro no. Enlace iónico: se da generalmente entre átomos metálicos y no metálicos, fusionados debido a la transferencia permanente de electrones y produciendo así una molécula cargada electrónicamente conocida como ion. Es un enlace fuerte, suele producir sólidos, posee un alto punto de fusión, solubilidad en agua y conducción eléctrica. Enlace metálico: se produce únicamente entre los átomos de un mismo elemento metálico, logra estructuras moleculares sumamente compactas, sólidas y resistentes. Se organizan en estructuras hexagonales, cúbicas o de forma concreta y tienen propiedades típicas de los metales. Enlaces intermoleculares. Para empezar vamos a recordar lo que es un enlace químico, que es la fuerza de atracción que mantiene unidas a las partículas. Ahora visto de manera intermolecular, diremos que la fuerza de atracción que mantiene unidas las moléculas que constituyen un material. Las fuerzas intermoleculares ocurren fuera de las partículas y se clasifican en tres tipos: enlaces dipolo-dipolo permanente, puentes de hidrógeno y fuerzas de London. Vamos a hablar del dipolo-dipolo permanente. Si tenemos una molécula polar, es decir, que tiene un dipolo eléctrico positivo y uno negativo, en presencia de dipolos eléctricos se relaciona con la molécula vecina a través de ellos. Nosotros sabemos que polos opuestos se atraen y polos iguales se repelen y genera un conjunto de fuerzas de atracción y repulsión. A las fuerzas de atracción se les conoce como enlaces intermoleculares del tipo dipolo-dipolo permanente. Ahora, si el dipolo eléctrico positivo es un hidrógeno, entonces tendremos fuerzas intermoleculares del tipo puente de hidrógeno, donde el dipolo eléctrico positivo de la molécula polar siempre será el hidrógeno. El dipolo eléctrico negativo será un elemento con alta electronegatividad, como el flúor, el azufre o el oxígeno. Por último, las fuerzas de London. Si tenemos dos átomos eléctricamente neutros, sin agentes externos que los deformen, no tendremos dipolos eléctricos y tendremos una molécula neutra, es decir, apolar. Pero si ejercemos mediante un agente externo un proceso de deformación de la nube electrónica, ya sea una carga, presión, etc., generaremos dipolos eléctricos. A estos se les conoce como dipolos eléctricos inducidos y esto genera interacciones con las moléculas vecinas. Sin embargo, si quitamos el agente externo, tendremos de vuelta la molécula neutra. Propiedades de los materiales con respecto a su tipo de enlace. Para el enlace iónico, tenemos que cada ion tiende a rodearse de iones de signo contrario, formando así una red cristalina. Tienen elevados puntos de fusión y de ebullición, puesto que fundir o evaporar un cristal supone romperlo. Estos compuestos son sólidos a temperatura ambiente. La dureza en estos elementos es la dificultad que se ofrece a un cuerpo a ser rayado, y para lograr rayar uno de estos compuestos hay que romper un gran número de enlaces, pero a su vez son frágiles, ya que un golpe puede originar un desplazamiento de los planos de los iones, lo cual daría lugar a una fractura. Estos compuestos también poseen una gran solubilidad. En muchos líquidos polares como el agua son buenos disolventes para sustancias iónicas o en general sustancias covalentes polarizadas. Para el enlace covalente tenemos que son compuestos más estables debido a la compartición de electrones. Dentro de ellos forman moléculas aisladas, siendo las fuerzas que mantienen unidas unas moléculas a otras más pequeñas. Tienen bajos puntos de fusión y de ebullición. Esto se debe a que las fuerzas de cohesión entre moléculas son muy débiles. Los compuestos covalentes puros no son polares, por lo que no se disuelven en agua, aunque sí en disolventes no polares.
Por el mismo motivo, no conducen la corriente eléctrica naturalmente, aunque a medida que aumenta la polaridad del enlace, se van haciendo más conductores. Dentro del enlace metálico tenemos que todos son sólidos a excepción del mercurio, el cual es líquido. Además poseen una gran y elevada densidad, son buenos conductores de la electricidad y del calor, emiten electrones al calentarlos y al iluminarlos, tienen una buena ductibilidad y maleabilidad, además de tener tenacidad. Sus puntos de fusión y ebullición son variables de unos a otros, en general suelen ser altos.